Conforme lo anunciamos en nuestro capítulo pasado, el hoy presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, puede dimitir su cargo debido a sus problemas psiquiátricos, y en dicho escenario, Kamala Harris y Hillary Clinton asumirían el poder de la nación. Ante ello, la profecía prevista en el capítulo de Los Simpson, Bart al futuro, se haría realidad con la primera presidenta de aquel país, exponiendo que la serie es en realidad un oráculo controlado por la élite mundial. Ante este escenario, y como lo expone el Dr. Alfredo Jalife, médico profesor y experto en temas de economía y geopolítica, el triunfo de Joe Biden y su arribo a la Casa Blanca supondría un estado de ingobernabilidad para Estados Unidos, pues Joe Biden, por su situación psiquiátrica, no es apto para gobernar, debido a que en diversos eventos, el hoy presidente ha dado muestras de que se confunde numéricamente edades y a sus familiares. Incluso un día antes de las elecciones, confundió a su hijo difunto, Bob, con su nieta, lo que da muestra de que es un presidente no apto para gobernar, y donde se aplicaría la enmienda 25, donde optan para decir que no es funcional para el cargo. Ante esto, en un caso hipotético de que Joe Biden no puede estar al frente del cargo, quien tendría que asumir la presidencia sería la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, el nicho del Partido Demócrata es muy misterioso y todo apunta a que en la vía de los hechos sería Hillary Clinton quien gobernaría Estados Unidos. Hillary Clinton sería 2 veces gobernable, sería la verdadera presidenta y sería la vicepresidenta, y nunca en la historia de Estados Unidos se había dado un escenario así, no solamente con la primera presidenta de Estados Unidos, sino con 2 mujeres al mando. Así lo señaló el Dr. Alfredo Jalife. Este caso hipotético apunta y concreta que el 17º episodio de la 11ª temporada de la serie animada de Los Simpson, estrenado el 19 de marzo del año 2000, llamado como Bart al futuro, mostró desde tiempos pasados el triunfo de una presidenta después del mandato de Donald Trump, haciendo muy misterioso todo el caso y aclarando que esta serie se ha envuelto en temas ocultistas y es en realidad el oráculo de la élite mundial que nos muestra conforme a los episodios su agenda oscura para la creación del nuevo orden, el cual al parecer está por comenzar, y como todos saben, las grandes familias ya están gloriándose con el triunfo de Joe Biden y posiblemente el ascenso de Hillary Clinton, donde incluso familiares de la dinastía más poderosa de todos los tiempos, los Rothschild, ya están tuiteando al respecto para marcar su territorio, sabiéndose que gran parte del Partido Demócrata está controlado por George Soros y la familia Rothschild. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que la profecía de Los Simpson se hará realidad? ¿Qué opinas de lo expuesto por el Dr. Alfredo Jalife y su teoría sobre Hillary Clinton? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, en donde daremos a conocer mayor contenido. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.